al final también tienen unas ventas. Entonces las personas pueden colaborarnos allí en esa parte. Vamos a pedirle la dirección ¿a quién? Al Espíritu Santo. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos ilumine y que nos guíe. Amado Padre celestial y bendito Dios de bondad, te adoramos, Señor, te exaltamos, Señor, te damos gloria, honra, honor, adoración y alabanza, Señor Jesucristo. Tú eres el pan de vida, el pan que descendió del cielo y da vida al mundo. Eres tú, Jesucristo de Nazaret. Háblanos. Háblanos por medio de tu palabra, glorifícate en medio nuestro, Señor. Abrimos nuestros oídos espirituales, abrimos nuestro corazón a la voz de Dios. Espíritu Santo, dale vida a la palabra, ilumínanos y guíanos, Señor. Y declaramos proféticamente por la palabra de Dios que vamos a compartir, a predicar, Señor amado, que llegaron los tiempos, ya llegaron los tiempos de expansión, de crecimiento, de ensanchamiento en el nombre poderoso de Jesucristo, el Señor, el Rey de gloria. Amén y amén. Y démosle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Gloria a Dios. Bueno, tiempo de expansión. Tiempo de expansión es el mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Yo le invito al libro de Isaías capítulo 54. Vamos al libro de Isaías. Primeramente de los versículos 1 al 6. Y dice así: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará las naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, porque tu marido, ¿quién es tu marido? ¿Qué dice el Señor a este pueblo? Tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Mire que el Señor está llamando a un tiempo de expansión, y cuando hablamos de expansión estamos hablando de crecimiento, de ensanchamiento. Pero ¿a quién es que Dios le da esta palabra profética de tiempo de expansión? No es un pueblo terrateniente. Que uno dice, no, pues claro, pues se va a extender a la derecha y a la izquierda, porque es que ese tiene muchas plazas de tierra, muchas hectáreas de tierra. Ese tiene mucha tierra en propiedad. No. Aquí en el Señor le está dando una palabra profética de expansión. Se lo está dando a un pueblo que es casa de servidumbre, o sea, que fueron llevados cautivos, casa de servidumbre y cautivos, eran esclavos. A estos es que el Señor les está dando una palabra profética de expansión. ¿Qué es expansión? Hablando bíblicamente, es la obra de Dios que hace que trascendamos los límites hasta ahora alcanzados. ¿Cuáles son los límites que tú has llegado en Dios? Cuando el Señor dice expansión, quiere decir que a donde tú has llegado, el Señor te va a llevar más allá. Diga conmigo, el Señor tiene mucho más para darme. Así es.
El Señor tiene mucho más para darnos, y el Señor tiene mucho más para usarnos con poder y gloria a cada uno de nosotros, y también a esta iglesia Rey de Gloria aquí en Cali. ¿Cuánto lo creen? Digan amén. Así es. Eso es expansión. Es la obra de Dios que hace que trascendamos los límites hasta ahora alcanzados. Este mensaje va dirigido al pueblo de Dios que pasaba por sufrimientos, humillaciones, estaban reducidos a servidumbre, se encontraban en tierras caldeas cuando fueron llevados por el imperio babilónico. Acuérdese, en el año 587 antes de Cristo vino Nabucodonosor con todo su ejército, con toda su fuerza, y tomaron al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, y se los llevaron cautivos. ¿A dónde se los llevaron cautivos? A Babilonia, a tierras caldeas. Después del imperio babilónico vino el imperio de los medopersas, y después del imperio de los medopersas vino el imperio griego. Estoy hablando un poquito de historia ya, pero esa historia está en la Biblia. Es que la Biblia es la palabra de Dios primariamente y principalmente, pero también la Biblia es un libro histórico y que se puede evidenciar que es real. O sea, estas no son fábulas, no son leyendas, no son mitos. No, la palabra de Dios es viva, eficaz y es real. Después del imperio del griego viene el imperio romano. Y bajo ese imperio fue que Jesús vino aquí a la tierra. Pero cuando el profeta Isaías le da esta palabra de expansión, es un pueblo que está reducido a servidumbre. Es un pueblo que ha sido sacado violentamente de su tierra y ha sido llevado a tierras que no eran propias, y al no ser propias, entonces fueron casa de servidumbre, esclavos, fueron siervos. Diga conmigo, a nuestro país Colombia vienen tiempos de expansión. ¿Y por qué te lo digo? Porque los actores armados de este país, ilegales, todos, no va a creer que esto es solo de un lado, solamente no hilo. Todos los actores armados ilegales, todos, de un lado y de otro, todos han sacado a muchas personas de sus tierras y se han apoderado de ellas. Pero Dios restituye al agraviado. ¿Cuánto lo creen? Así es, Dios restituye al agraviado. Y eso es lo que el Señor está declarando a través del profeta Isaías. ¿Qué es lo que va a hacer Dios con ese pueblo que fue agraviado? Con ese pueblo al cual le fueron quitadas sus tierras y se lo llevaron. Y claro, quedó gente allá en Israel, unos pocos. Pero ese pueblo que quedó allá solamente fue en pobreza absoluta, total. Recordemos que el Señor le dice a Nehemías, esto es muchos años después de Isaías, de la palabra que te estoy enseñando, muchos años después, el Señor llama a Nehemías y lo saca del imperio de los medopersas, donde él tenía una posición muy importante. O sea, Nehemías tenía un puestazo, hermano. ¿Cuál era el puesto de Nehemías en el imperio de los medopersas? ¿Cuál era el trabajo de él allá? Usted que conoce la palabra del Señor, ¿alguien sabe? Levante la mano el que sabe. Era copero del rey. Y dice, copero, un barman. No, ningún barman. Eso es hoy día barba, el copero. No, en ese tiempo no era ningún barman, no señor. Era una persona de total confianza del rey. Era del riñón del rey. Todo lo que eran bebidas, ¿por quién pasaban? Por la boca primero de quién pasaban. Del copero, cosa que si al copero le daba allí, hermano, cayó allí botando baba, uy, eso estaba envenenado, pues claro, pues. Y ya el rey no tomaba de esa bebida. Pero ¿qué pasaba si el copero fuera un enemigo del rey? Un conspirador. ¿Qué hacía ese copero? Se tomaba el vino bueno y el vino envenenado se lo ponía al rey. ¿Y qué le pasaba al rey? Se moría.
la conspiración siempre viene de los adentro, no es de afuera, la conspiración es de adentro. No es externa, es interna. Nehemías, Dios le da la orden, ve y levanta de nuevo los muros de Jerusalén. Y él va a hacer ese trabajo. ¿Y por qué sobre él viene el Espíritu de Dios y se levanta este deseo de volver a sus tierras y levantar los muros de Jerusalén con sus puertas y edificar otra vez de nuevo los muros de Jerusalén? Porque él recibe el anuncio, recibe el parte, digámosle nosotros así, el anuncio de cómo está ese pueblo allá y cómo estaba el pueblo de Dios en las tierras de Israel, los pocos que quedaron allá en esa tierra, que estaban como pobres, arruinados, la ciudad vuelta a nada, las puertas quemadas, los muros destruidos, y el poco pueblo de Dios allá Israel que vivía allá, el poco que vivía eran arrancados, arruinados, hermano. Si tenían para el almuerzo, no tenían para el desayuno. Y hay veces ni siquiera en el día como que poder tener algo en su mesa. Y a este pueblo que está en esta condición, el Señor les dice y les habla que los va a dar un tiempo de expansión. Y alguien dirá, ¿y expansión de un pueblo que no tiene de a dónde? Un pueblo que es servidumbre, un pueblo que es esclavo, un pueblo que está en una tierra que no es suya. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Señor? Devolverlo a su tierra. Y la palabra de Dios muestra el estado de este pueblo en dos imágenes, para que entendamos. Dios muestra cómo se encuentra ese pueblo de Israel allá en Babilonia, en los tiempos del profeta Isaías, y nos lo revela por medio de dos imágenes. La primera era la de una mujer estéril y despreciada por su cónyuge. Vamos a leerlo, versículo 1. Dice así, versículo 1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. ¿Cómo compara el Señor el estado en que se encuentra ese pueblo de Israel allá cautivos en Babilonia? ¿Cómo los compara? Con una mujer estéril y despreciada por su cónyuge y por la sociedad de esa época. Así lo compara. Recordemos que en los tiempos del Antiguo Testamento y aún en el tiempo de Jesús, luego cuando viene el Señor Jesucristo, todo eso cambia, porque el Señor transformó la maldición. ¿En qué la transformó? En bendición. Entonces, en Cristo Jesús, todas esas creencias que tenían con respecto a que la mujer que no daba hijos, que era estéril, era una mujer que estaba bajo maldición. Esa era la creencia que ellos tenían. Y lo tremendo es que era que la mujer que no podía tener hijos, ella también se lo creía. O sea, no era algo que la sociedad pensaba y la persona que estaba en ese estado, ella pensaba diferente. No, es que la misma mujer que no daba hijos, que era estéril, estando con su cónyuge y no tenía hijos, ella misma pensaba que estaba bajo maldición. Ese era el concepto de la sociedad religiosa de ese entonces. ¿Y qué era lo que pasaba con la mujer que tenía su cónyuge y no podía tener hijos? Era despreciada. ¿Y sabe quién la despreciaba primeramente? Aparte de la sociedad, ¿quién era el primero que despreciaba a esa mujer que no podía darle hijos? El esposo. El esposo. Porque ¿qué era lo que anhelaba un varón en ese entonces una vez tenida a su mujer? ¿Qué era lo que anhelaba? Un hijo, pero no solamente uno, sino ¿cuántos? Muchos. Porque acordémonos que en ese entonces entre las mujeres tenían más hijos. ¿Cómo era ella? Más bendecida. Una mujer que tenía un hijo, uy, estás bendecida, ¿no? Tenés un niño. Pero a la que tenía 12, 15 le decía, uy, no, a usted se le abrió el cielo.
Usted está, pero bendecida por el Señor. 15 hijos. Uy, usted está en la gloria de Jehová. Ese era el concepto y eso era lo que ellos creían. Vamos a ver un ejemplo. Génesis 29:31. Para que veamos lo que muestra la escritura bíblica de ese entonces, cómo pensaba. Porque el Señor compara a este pueblo cautivo con la mujer estéril y despreciada por su cónyuge y por la sociedad. Y vio Jehová que Lea era menospreciada. Y a la mujer menospreciada y tenida en poco, ¿qué hizo el Señor? Le dio hijos. ¿A quién el Señor le dio la gran bendición de tener hijos? A Lea. Pero Raquel, ¿qué pasó con Raquel? Ella no tenía hijos. Ella no tenía hijos. Raquel era estéril. ¿Quién era la bonita y quién no era tan bonita? Según lo que la palabra de Dios nos enseña. Lea y Raquel eran hermanas. ¿La bonita cuál era? Raquel. Y la que no era tan bonita era Lea. Porque no hay mujeres feas, sino maridos sin plata. Porque hoy día la cuadran y la organizan nueva, la dejan nuevas. Ay, mi amor, ¿y por qué se ve como tan desaliñada? Pues comprarle buena ropa. Claro que sí. Sigamos acá, otro ejemplo allí. Génesis 31. Miren lo que dice Génesis 31. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos, o si no, ¿qué pasa? O si no, me muero. Es que eso para en ese entonces eso era de morirse, o sea. La mujer caía en depresión y si no ponía su fe en el Señor, ahí se moría por no tener hijos. Hoy día es diferente. Hoy día hay parejas que se casan y están optando por no tener hijos, por el mundo en que vivimos, ¿no? Un mundo lleno de maldad, de iniquidad. Unos piensan así, otros también lo piensan así, es por la parte que económica. Y está bien, está bien. Otros tienen, nosotros con mi esposa tenemos una niña de 12 años. Ya con esa nos quedamos. Ya con esa nos quedamos. Se cerró la fábrica. O sea, la fábrica funciona, pero ya no da hijos, que es diferente, aclaramos, ¿no? O sea, un hijo, nos quedamos con un niño, con una niña en nuestro caso. Otros tienen 2 y dicen, ya con 2 es demasiado y 3 ya eso es gallada. Pero en el tiempo, eso es hoy día, ¿no? Hoy día. En el tiempo de antes no, era diferente. La mujer entre más hijos tenía, se veía como muy bendecida. Y la mujer que no tenía hijos era estéril, pues la gente la tildaba de que estaba bajo maldición. Raquel no podía tener hijos. Y le dijo a su esposo, ¿me das hijos o si no me muero? Y luego en el versículo 2 y 3 él dice, ¿pero acaso yo soy Dios? O sea, ¿usted cómo? Yo no tengo la culpa, Raquel. Yo hago mi trabajo, pero si usted no queda en embarazo no es culpa mía. ¿Por qué con Lea así? Yo me imagino, hermano, a Jacob diciéndole, ¿y por qué con Lea así y usted no? Entonces la culpable es usted, no soy yo. ¿Y qué dijo Raquel a que no podía tener hijos? ¿Sino qué? Si no me muero. Y envidiaba a la fea. Mire cómo es la vida. La bonita envidiando a la fea. ¿Por qué envidiaba, entre comillas, a la fea, a Lea? Porque ella tenía hijos a granel, hermano. Eso Lea, los niños le salían así, ¿verdad? Eso salían esos niñitos así. En cambio ella no podía. Ella creía que estaba bajo maldición. Y ese tipo de mujer estéril, menospreciada por su cónyuge y por la sociedad de esa época, así el Señor representa a su pueblo. Un pueblo bajo maldición, un pueblo en esterilidad, un pueblo, hermano, menospreciado
tenido en poco. Así el Señor muestra la condición de ese pueblo. Y a ese pueblo es que el Señor le declara: vienen tiempos de expansión. Todavía hay gente que cree que las oportunidades son para los ricos. Si usted tiene ese pensamiento, hermano, cambie ese pensamiento. Si eso se lo ha vendido la sociedad de hoy día, no, es que las oportunidades son para los ricos. Mentiras del diablo. Muchos de los que son ricos hace décadas y años atrás eran pobres y salieron adelante. Mire la historia de cada empresario. Bueno, al menos los que lo consiguieron de una manera legal, que son muchos en este país. ¿Cómo consiguieron la riqueza? Estudien, mire la historia, cómo empezaron. ¿Sabe muchos de ellos cómo empezaron? Vendiendo sus productos de puerta en puerta, bajo el sol y bajo la lluvia. Mire la historia detrás de los empresarios. Mire cómo empezaron ellos. Es importante estudiar. Se lo digo porque mi papá, yo les he comentado aquí, mi papá es pensionado de un ingenio azucarero. Y entonces hoy día miran un ingenio azucarero que tiene 2,000, 3,000 empleados directos fuera de los indirectos, ¿no? O sea, fuera de los que son por contratista, los directos. Y la gente piensa que siempre fue así, y no. El que empezó ese ingenio azucarero, donde mi papá de allí se pensionó, trabajó toda su vida prácticamente allí. Ese señor fue un judío. Se posicionó cuando llegó a Colombia, él se quedó acá en las tierras del norte del Cauca, aquí, norte del Cauca, sur del Valle del Cauca, eso es como lo mismo, ¿no? Río Cauca, el mismo clima, la misma tierra, ¿no? Por eso que usted ve cultivos de caña de azúcar en el norte del Cauca y los ve también ¿a dónde? En el sur del Valle del Cauca o en el Valle del Cauca, casi todos hasta llegando al norte. ¿Cómo llegó ese judío aquí a Colombia? ¿Y por qué se quedó allá en esa tierra? Se lo voy a explicar. Mire, ese hombre judío llegó aquí a la tierra como muchos otros y llegaron con una mano adelante y una mano atrás, sin un peso, sin nada, huyendo de la persecución que vinieron sobre ellos. Acordémonos qué fue lo que causó la Segunda Guerra Mundial. Los nazis, al mando de Adolfo Hitler, donde bajo los nazis mataron a más de 6 millones de judíos. Entonces, los pocos judíos que, digamos, salvaguardaron su vida, ¿qué hicieron esos judíos estando en Europa? ¿Para dónde agarraron? Para donde fuera, hermano. Claro, porque en Europa los nazis iban ganando terreno, espacio. Entonces, si huían a un país cercano de Alemania, pues de todos modos los iban a alcanzar. Entonces, ¿qué le tocó que hacer a esos judíos? Irse fuera de Europa. Irse. Muchos de ellos cayeron aquí a Colombia. ¿Y por qué él se quedó en el norte del Cauca? Porque allá históricamente es donde se han colocado las comunidades negras. Y las comunidades negras han sido señaladas y tenidas en poco. Y él como judío se identificaba con esas comunidades. Porque él como judío también fue señalado, perseguido. Y le tocó que huir de su tierra. Y por eso él se asentó acá, sur del valle, norte del Cauca, sur del Valle del Cauca, se asentó allí. ¿Y sabe cuál fue el primer trapiche de él? ¿Sabe cuál fue el primer trapiche? ¿Qué movía ese primer trapiche? Caballos, bestias, que le llaman, bestias, animales. Ese fue el primer trapiche que él tuvo. Una bestia, un animal, un caballo, un burro, mulas, era la que le daba la vuelta a ese trapiche. Con ese trapiche, alado por animales, fue que empezó ese emporio económico. Detrás de una empresa hay una gran historia. La mujer repudiada también era vista con ojos de menosprecio y de deshonra, porque no solamente el Señor
muestra a su pueblo de Israel como la mujer estéril, menospreciada por su cónyuge, por la sociedad de esa época, sino que también lo representa con la mujer repudiada. ¿Quién es la mujer repudiada? La mujer que la divorciaron, que el marido se divorció de ella. Vamos a verlo en versículos 4 y 5 de Isaías 54. Dice así: no temas, pues no serás confundida y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás. Mire, te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás memoria. Versículo 5. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra. El Señor también muestra a esta mujer, muestra al pueblo de Israel como esta mujer que está avergonzada en su juventud. ¿Y qué es lo que le pudo pasar a una mujer joven que se encuentra avergonzada? Pues que su esposo le pidió el divorcio, se divorció de ella. Y este divorcio, este repudio le causa a esta mujer que sea menospreciada y que sea deshonrada. Recordemos que en el tiempo de antes la sociedad estaba muy arraigado del machismo. En eso se ha mejorado mucho. El problema es que ahorita la balanza se fue al otro extremo, el feminismo. Y tanto el feminismo y el machismo, los dos que son, los dos son malos. Los dos son malos. ¿De a dónde el Señor sacó a Eva? De la costilla, para que siempre esté a su lado. No la sacó de la cabeza para que la mujer no esté por encima del hombre. Pero tampoco sacó el Señor a la mujer de los pies para que el hombre ¿qué? Para que el hombre no la pisotee, sino de la costilla. O sea, ¿a dónde? Al lado. ¿Qué nos enseña eso? Que para Dios el hombre y la mujer, ¿qué son? Iguales. Para Dios el hombre y la mujer somos iguales. Pero en la época donde el profeta Isaías está dando esta palabra, es una sociedad machista, donde el hombre, la figura del varón tenía una preponderancia por encima de la mujer y era vista con buenos ojos en ese entonces. Usted va a decir, pastor, pero esa gente de antes, sí, Dios mío, ¿en qué creías? Y para Dios todos somos iguales. Pues bien, si usted y yo hubiéramos vivido en esa época, hubiéramos pensado igual. Claro, porque éramos la sociedad de esa época, hubiéramos pensado igual. ¿Dónde se rompe todo eso? ¿Dónde se rompe la maldición de la mujer que supuestamente es estéril y está bajo maldición? ¿Dónde se rompe eso? En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Dónde se rompe eso del machismo y del feminismo? ¿Dónde se rompe eso? En Cristo Jesús, Señor nuestro, porque para Dios el hombre y la mujer son iguales. Gloria a Dios. La mujer repudiada, quien era vista con ojos de menosprecio y de deshonra. ¿Sabe por qué despreciaban y el hombre se divorciaba de la mujer? Porque como tenía preponderancia, se divorciaba de la mujer por cualquier cosa. ¿Y usted por qué se quiere divorciar de su mujer? No, es que ayer la lenteja les quedó sin sal. Y así era. Así era. No, es que ayer el café que me dio, eso me lo dio simple, sin azúcar. Y yo no soy diabético. Así era en ese entonces. Por cualquier cosa despreciaban a la mujer y la repudiaban. Y el hombre le daba divorcio y él se iba con otra y se casaba infragante y sin ningún problema, relajado. ¿Y quién quedaba con el problema? La muchacha. Porque ahora una mujer repudiada, divorciada, en esa época, hoy día es diferente. En esa época, entonces ya volver a tener un hogar, se le ponía la cosa bastante difícil.
Un ejemplo, vamos a Juan 4:15 al 19. Este es el más conocido, o es uno de los muy conocidos en la Biblia. Juan 4:15 al 19. Dice así. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí para sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido. ¿Y qué le dijo el Señor? Venga acá de nuevo, una vez traiga a su esposo. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. O sea que ella estaba sola. No tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho. O sea, si era verdad que en ese momento ella ¿qué? No tenía marido. ¿Qué era lo que estaba ocultando? No tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho. Bien has dicho, no tengo marido. Versículo 18. Y aquí es donde el Señor le hace entender. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Cuál fue la verdad que ella dijo? Que en ese momento no tenía marido, aunque sí tenía una pareja. Pero esa pareja no era su marido. ¿Por qué? Bueno, la Biblia no muestra en sí por qué, pero ahí hay 2 causales. Una, o porque no se había casado, esa es una. O la segunda, porque tal vez ese era un hombre que ya tenía un hogar. No sé si me hago entender. Están esas 2. O ya tenía un hogar y la visitaba de vez en cuando, o simple y llanamente vivía, pero no se habían casado. Lo que dijo ella era verdad, sí tenía marido, o sea, no tenía marido porque el que en ese momento vivía no era su esposa. O porque no se había casado o porque no era el de ella. Sí había tenido 5 maridos. ¿Cómo fue posible esto? Porque el Señor dijo: 5 maridos has tenido, o sea, sí tuvo 5 esposos. Tampoco la Biblia habla mucho de eso, ¿no? Pero sí tuvo 5 esposos. Causas. ¿Usted por qué cree que esta mujer tuvo 5 esposos? 5 maridos, no oficialmente. ¿Por qué tuvo 5 esposos? Viudez puede ser, ¿no? Tal vez se casaban con ella y el marido se moría pronto. Esa es una opción. Puede ser uno de ellos que uno de esos 5 maridos puede ser que haya sido del ejército y en combate haya muerto y haya quedado viuda. Puede ser también que fue repudiada todas estas veces, pero volvió a conseguir marido. Son muchas las opciones. La Biblia solamente nos dice que sí tuvo 5 maridos, pero que ese que tenía ahorita no era su esposo. Ella cuando escucha esto dice: uy, pero me parece que tú eres profeta, o sea, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Porque eso es algo que solamente está en mi intimidad, en lo personal. Y tú me has dicho, tú me has sacado a la luz lo que hay en mi corazón. Ahora bien, 5 maridos tuvo. 5 maridos tuvo. ¿Por qué fue así? Era una mujer que se sentía menospreciada y deshonrada. Cuando ella fue a sacar agua del pozo allá en Samaria, solo estaba Jesús allí esperando. Porque Jesús dijo: me era necesario pasar por Samaria. Jesús era el único que estaba al lado, ahí en ese pozo. Mire que ella no va a tomar agua cuando las otras mujeres iban a sacar agua del pozo. Ella no va en ese momento. Cuando la vecina de al lado, la del frente, la del barrio de enseguida, la vecina de la otra cuadra, la vecina, la dueña de la panadería, la de la tienda, la de la que vende flores, de la sastrería. Ella no va en el horario en que van las otras mujeres. Ella va en un horario donde va sola.
nadie está mirándola ni nadie la está señalando. ¿Qué nos demuestra esto? Que esta mujer era menospreciada y que esta mujer era deshonrada. Y así es que se encontraba ese pueblo de Israel allá en Babilonia, como una mujer repudiada, menospreciada y deshonrada. Deshonrada. Ahora bien, otro motivo, escuche bien, otro motivo, aparte de las que ya te dije, de los causales, de por qué esta mujer tuvo 5 maridos. Y si usted nota, siempre se nos habla de la mujer samaritana como una mujer joven. La Biblia tampoco nos habla de la edad de ella. Pero sí es una mujer que va en horas donde el sol está a todo dar. Entonces, viendo esto así, podemos, hermano, empezar a decir que esta era una mujer que todavía, pues no era la sardina de 15 años, no, pues tampoco. Pero sí era una mujer joven todavía y llena de vida, porque sale a una hora donde el sol es inclemente, es fuerte. Y ella sale a esa hora. O sea que todavía era una mujer joven, llena de vida. Como todas las que están aquí, jóvenes, hermosas y llenas de vida y de la vida de Dios. ¿Cuántas dicen amén? Eso sí, aquí no hay Leas. Leas, pero para ser bendecidas sí, pero feas no. Y usted era pastor, ¿y por qué no hay ninguna fea? Pues claro, porque tenemos, ¿qué tenemos? La hermosura de la gracia de Dios. Ay, pastor, entonces a mi marido no le ha caído la gracia del Dios. A mi marido no le ha caído la gracia de Dios, pastor. Mujer, míralo con los ojos de la fe. Ah, no, pues así sí, pues es un príncipe. Ay, bendito es el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué otros causales, no? Aparte de viudez, de una enviudó, o porque la repudiaban y otro, estando divorciada, se casaba con ella. ¿Por qué otro motivo de haber tenido 5 maridos? Escucha bien lo que le voy a decir. Por el no poder, ¿qué cosa? Tener hijos. Y si usted me pregunta a mí, lo digo yo, no lo dice la Biblia, aclaro eso, sino que a usted le toca que estudiar un poquito más sobre la historia de esto para entender un poquito más. Yo soy de los que creo que esta mujer era una mujer que alcanzó a tener 5 maridos porque no podía tener hijos. Aclaro, no lo dice la Biblia, es una de las opciones. ¿Qué pasaba? Que un hombre se casaba con ella y no podía tener hijos. Entonces, ¿qué hacía ese hombre? Se divorciaba. Y alguien decía, ah, no, pero ella está joven todavía. Entonces, otro marido, pero tampoco podía tener hijos. ¿Y qué hacía ese otro marido? Se divorciaba. Y llegaba otro y decía, no, pero es que esta es una viuda joven todavía. Recuerde que ella salía a un horario fuerte, el sol, y salía, no tenía ningún problema. O sea, tenía vida, tenía fuerza, tenía juventud. Era una mujer que escuche bien lo que le estoy diciendo. Era una mujer, la mujer samaritana, que muy probablemente era una mujer que no podía dar hijos. Era estéril. Y por eso conseguía esposo y así, una vez como conseguía, rápidamente le daban carta de divorcio porque no daba hijos. O sea que esta mujer estaba bajo maldición, según ese entonces, porque era estéril, y era una mujer también repudiada. O sea, ella tenía las dos. La primera, la mujer estéril, solo esperaba un milagro de Dios que la hiciera fértil para fecundar y ser acogida. La segunda, imagen de la mujer repudiada, solo esperaba que un hombre fijara sus ojos en ella, honrándola, haciéndola de nuevo esposa. A este pueblo que lo representa con la mujer estéril y la mujer repudiada, a este pueblo, un pueblo despreciado, un pueblo bajo maldición, un pueblo en esterilidad, un pueblo
menospreciado y un pueblo deshonrado, a este pueblo es que el Señor le dice: vienen tiempos de expansión, vienen tiempos de crecimiento, vienen tiempos de restitución, porque mi gloria les visitará con poder. ¿Cuánto lo creen? Denle ese fuerte aplauso al Señor Jesús. Es a este pueblo, un pueblo en servidumbre. Hermano, yo sé que Dios tiene cosas grandes para este país Colombia. ¿Cuánto lo creen? Así es. Y recordemos que este país, los creyentes, hemos declarado que el Dios de esta nación, ¿cómo se llama el Dios y el Señor de esta nación? Jesucristo el Señor. Y que por encima de la mano del gobierno de un hombre está el gobierno de ¿quién? El gobierno de Dios. Este país no se le sale de las manos de Dios. Aquí hay un pueblo creyente, la Colombia creyente, como se le ha dicho. La otra Colombia, la Colombia creyente, la Colombia que cree en Dios, la Colombia que no se avergüenza del evangelio, la Colombia que defiende los principios de Dios a capa y espada. Esa Colombia creyente, clamamos al Señor día y noche a favor de esta tierra y a favor de este país. Dele ese aplauso a Jesús el Señor. Al hacer esto, cuando hay una nación que hay creyentes orando por esa nación, hermano, hayan hecho lo que hayan hecho. Así hayan rezado este país, lo hayan consagrado a demonios, a espíritus inmundos, hayan rezado con brujos, chamanes, brujos, hechiceros, pitonisas, hermano, todo eso se rompe, queda destruido, sin poder y sin autoridad, porque el pueblo creyente hemos declarado y confesado que Jesucristo es el Señor y Dios de esta nación de Colombia. Dios tiene el control de nuestras vidas, de nuestro hogar, de nuestra familia, y por ende también tiene el control de esta nación. A este pueblo Dios promete, ¿qué le promete a este pueblo? La que no puede dar a luz, fertilidad. A este pueblo que se veía como una mujer deshonrada por el repudio, o sea, por el divorcio, Dios le promete honra. ¿Dónde lo dice? Vamos a Isaías 54. (54:1) dice: regocíjate. ¿A quién el Señor le dice regocíjate? Al estéril. La que la gente decía, ¿qué decía la gente de ese entonces? Está bajo maldición. A esa es que el Señor le dice regocíjate. La que no daba luz, la estéril, levanta canción, da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová el Señor. ¿Qué está diciendo el Señor en otras palabras? Ese pueblo bajo maldición, yo rompo esa maldición y hago de un pueblo de bendición. ¿Cuántos aquí son un pueblo de bendición? Amén, hermano. Oh, pastor, es que pues allá me dijeron que meterían una foto boca abajo con un alfiler ahí entrelazado y con unas velas ahí alumbrando. Que le pueden alumbrar 50,000 velas y chuzarlo y entrelazarlo con 50,000 agujas, alfileres, lo que sea. Pero lo que Dios te dice en esta mañana es que se rompe toda maldición. Venga de donde venga esa maldición, se rompe en el nombre de Jesús el Señor. Porque la estéril da a luz. ¿Cuál era la canción o las voces que salían de la mujer estéril? Por ejemplo, la mujer samaritana, que una de las tantas causas de por qué había tenido tantos maridos, estando una vida pues digamos relativamente joven y llena de vida y de salud. ¿Qué salía por la boca de ella? ¿Cuál canción salía por su boca? ¿Qué expresiones podrían salir de su boca? Sitica yo, pobrecita yo, qué pecadito de mí, ¿para qué vine a este mundo?
No puedo tener hijos. Y acuerde lo que representaba no tener hijos en esa época, ¿no? No puedo tener hijos. No. ¿Cuál voz de alegría? La gente está gozosa. ¿Cuál alegría? Tristeza es lo que hay. Pero ahorita esa mujer que de su boca sale tristeza y cánticos de lágrimas y de lloro, ¿qué le dice a esa mujer? Levanta canción y da voces de júbilo. ¿Cuánto levantan canción aquí? ¿Cuánto levantan canción? ¿Y cuántos dan voces de júbilo? ¿Cuántos dan voces de júbilo? Óyeme, el tiempo de esterilidad y de maldición se rompe y vienen tiempos de expansión, de crecimiento y de gloria de Dios. A este pueblo Dios promete fertilidad y honra de tal manera que se expandirán más allá de sus límites y las nuevas generaciones heredarán la tierra prometida. A este pueblo que fue sacado de su tierra, lo expropiaron, lo sacaron de su tierra, que fue llevado servidumbre, esclavo. A este pueblo, en el versículo 2, ingeniero, mire lo que dice. ¿Qué le dice el Señor a este pueblo? Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. El 3, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. El término te extenderás a la derecha, a la izquierda, es un hebraísmo y también tiene que ver con decir te extenderás al norte y al sur. ¿Qué es un hebraísmo? ¿Usted ha escuchado lo que nosotros decimos colombianadas? Frases propias de nosotros o cosas que hacemos colombianadas. Pues bien, ellos tienen también sus dichos y a esos dichos se le llaman hebraísmos. Entonces cuando está diciendo aquí te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, lo que está diciendo es que te vas a extender es al norte y al sur. Te vas a extender. Pero si usted nota en el versículo 3 es un pueblo que tiene características nómadas. ¿Bajo qué vivían los nómadas? ¿O en dónde vivían los nómadas en cuanto a su habitación, su casa? Bajo cortinas, bajo lonas. Hoy día no, esas lonas. Así vivían. Y a este pueblo le dice, te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda y tu descendencia heredará, versículo 2, hijo, versículo 2, perdón, versículo 2. Ensancha el sitio de tu tienda. Mire que no le dice casa, tienda. Los nómadas no tienen tierra propia, son nómadas, van de lugar en lugar. Y a este pueblo que lo compara con un pueblo nómada, le dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. ¿Cómo así? ¿Qué les tocaba hacer a este pueblo? Pues conseguir pedazos de cuero de animal que le sirviera de lona y a la carpa que ya tenía que añadirle más de eso porque se le creció la familia y las habitaciones también necesitaban ser extendidas, iban a crecer, se iban a multiplicar. ¿Por qué? Porque la que no daba luz, la que era estéril, ahora canta y da gritos de júbilo, porque más son los hijos de la desamparada, dice la escritura. O sea, bajo esa tienda vivían mujeres que no daban a luz, eran estériles, estaban bajo maldición. Y ahorita llegó la bendición. ¿Y qué es lo que toca que hacer con esa tienda? Extenderla.
porque vino uno y otro y otro y otro, y eso se regaron a tener hijos a la lata. Y como en ese tiempo no había redes sociales, ni televisores, ni celulares inteligentes, ni nada de esas cosas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Las cuerdas eran lo que hacían de que esa carpa, hecha de cuero de animal, lonas, esa carpa empezara a extenderse. Mira los circos. ¿Usted ha visto los circos? ¿A cuánto le gustan los circos? A mí me gustan los circos, pero circo si no hay payaso no es circo. ¿Qué hacen en los circos? Esa lona la alan por medio de cuerdas, y donde llega la cuerda, allí que ponen estacas. Eso es lo que el Señor está diciendo. Ustedes eran un pueblo que no tenían tierra, que no tenían hijos. Lo primero que van a hacer es a tener hijos, o sea, porque pasarán de esterilidad, de maldición a bendición. Extienda esas carpas, alarga tus habitaciones, que vienen los hijos, viene la bendición, viene la prosperidad, y refuerza tus estacas, alargando tus cuerdas, y esas cuerdas las vas a reforzar con estacas. Pero ¿qué pasa en el versículo 3? ¿Qué pasó allí? Mire, versículo 3. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones. Y escuche bien cómo termina el versículo 3. Y habitará las ciudades asoladas. O sea, vienen tiempos de bendición, pero esa bendición de Dios va a ir creciendo. Diga conmigo: yo soy un hijo de Dios, que voy de gloria en gloria, de bendición en bendición, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, por el sacrificio de Cristo. Así es. El justo florecerá como la palmera, dice la Escritura. Y las palmeras son especialmente unas plantaciones donde se dan es en la arena, en tierras áridas. Los oasis. En medio del desierto hay oasis. ¿Y por qué hay oasis en medio del desierto? Porque en ese oasis hay palmeras. O sea, las palmeras tienen la capacidad de fructificar en el desierto. Óyeme, la bendición de Dios va a ser tan grande que aún en tiempos desérticos de prueba vamos a fructificar y veremos la bendición de Dios. Es tremendo lo que el Señor le está prometiendo a este pueblo. Ahora ya no le dice: extiende tu tienda. No, le dice: habitarás en las ciudades asoladas. ¿Cómo así? ¿Dónde estaban las ciudades asoladas? ¿Dónde habían quedado esas ciudades asoladas? Ciudades que ya habían sido destruidas, los muros destruidos, sus puertas quemadas. ¿Dónde habían quedado esas ciudades asoladas? Allá en Israel. ¿A quién Dios le da esta palabra profética? Al pueblo de Israel que está en Babilonia. Si van a vivir las ciudades asoladas, es porque el Señor va a coger ese pueblo y le va a restituir ¿qué? Su tierra. Y ya no va a vivir en tiendas, sino que va a vivir en casas firmes. ¿Quiénes de aquí no tienen casa propia? Levante la mano los que no tienen casa propia, levante la mano. O que la están pagando. Deje su mano levantada. En el nombre de Jesús, declaro que los tiempos de vivir en tiendas, aunque has visto la bendición de Dios porque extenderás tus lonas, tus carpas, alargas tus cuerdas y refuerzas tus estacas, el Señor tiene mayor bendición, porque llegarás a un lugar de tu propiedad. Y los que están pagando, o los que estamos pagando, esa casa se pagará totalmente. ¿Cuánto lo creen? Así es. Esta es la promesa que Dios le da a este pueblo. Versículo 4: no temas, pues no serás confundida. No te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud
y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. ¿Quién va a hacer todo eso? Versículo 5. ¿Quién lo va a hacer? Porque tu marido es tu hacedor. Uno de los roles del esposo, aunque hoy día eso ha cambiado y ya las mujeres no lloran, sino que las mujeres facturan. Pero en este entonces las mujeres no facturaban. O sea, para que entendamos el lenguaje del siglo XXI, ¿no? En ese entonces y todavía hoy día, y eso no se puede perder, ¿quién tenía el rol de llevar la provisión? El hombre. Esos roles, digamos que también hoy día, ¿quiénes de las mujeres aquí trabajan? Levanten la mano los que trabajan y también llevan. Ah, vean, sí. Gloria a Dios. Que las mujeres de hoy día facturan. Y gloria a Dios porque facturan, porque ayudan, hermano. Eso es una bendición. Entonces, vemos que ha cambiado esa parte, pero para bien, ¿no? Eso ha cambiado para bien. Entonces, pero en este tiempo, el único que tenía el rol de proveedor era el esposo. Ah, pero ¿cómo le pagó el esposo a esa joven que quedó repudiada? La abandonó. Acordémonos de la mujer samaritana. Está diciendo, no va a ser tu marido de carne y hueso. No. El Señor dice, soy yo. Yo soy tu marido. Jehová de los ejércitos, yo soy tu hacedor. Y las mujeres dirán amén. Y los hombres también decimos amén. Porque usted sabe quién es el esposo de la iglesia. Jesucristo el Señor. Y nosotros los hombres, como las mujeres, somos la esposa del Cordero. ¿Quién es el que va a sostener tu vida? ¿Quién es el que te va a bendecir, mujer, hombre que me escuchas? Tu marido. ¿Y quién es tu marido? El Señor. Ay, pastor, ¿será que me caso? No me caso. Ya como que los años ya me van llegando. Otra dirá, no me van llegando, ya me llegaron y todos juntos. Jehová es tu marido. Y si hay un marido que paga bien y nunca te falla y siempre permanece fiel, no es el de carne y hueso. Porque por más que tu marido sea un buen esposo, ese hombre tiene sus cositas. Sí, Señor. Por buen marido que sea, tiene sus cosas. Pero el Señor no tiene esas cositas. El Señor es el marido perfecto. Él es nuestro redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Versículo 6 y aquí terminamos. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Amado amigo, lo que vienen son cosas grandes. Tiempos de expansión. Y los que lo crean, que le den un fuerte, pero fuerte aplauso al Señor. Organiza tu vida con Dios. Colócate en pie y vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra tiene poder. ¿Alguien aquí está afanado en este momento? ¿Está afanado? ¿No? Ustedes vengan para acá, ven. Vengan pronto. Gracias por tu palabra, poderoso Dios. La estéril, dijo el Señor, da voces de júbilo, canta y da voces de júbilo. La que no daba hijos, ahora iban a ser más los hijos de la desamparada que los de la casada, dice la Biblia. Tremendo eso. Y sabe una cosa, así será
se rompe toda maldición, toda esterilidad, se rompe en el nombre de Jesús. Y cuando dice que más son los hijos de la desamparada, lo que quiere decir es que viene bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición. Vienen gloria de Dios tras gloria de Dios, gloria de Dios y gloria de Dios y gloria de Dios. Vienen triunfos sobre triunfos, victorias sobre victorias. Dios te restituirá lo que el diablo te robó. Te lo devolverá el Señor. Dios es fiel y para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Iglesia, ¿sabes algo? Lo digo a modo personal. A mí me gusta un papá como Dios, necio, en el buen sentido de la palabra, amén. ¿Y sabes, necio, por qué? Porque a pesar del error siempre está allí presente. Para mí es algo intrínseco, algo que es constante. Y la palabra intrínseco, iglesia, quiere decir que es algo que forma parte sustancial de lo que lo contiene. Dice la palabra de Dios en el Génesis 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sabes algo? Algo intrínseco y que forma parte esencial de nuestro planeta es el agua. ¿Te has preguntado qué seríamos nosotros sin agua? Y eso quiere decir que el Creador ya tenía todo planeado, porque sabía que ese líquido iba a ser fundamental para ti. Es un Padre que te ama y siempre ha levantado personas en medio de sitios, de lugares, como levantó a Moisés en medio de esa civilización para libertar a su pueblo. Amén. Dios tu Padre permanece fiel. Vamos a cantarle al Señor. Alaba al Señor. Levantamos un clamor, sanidad y redención, y muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos, y vida sopla hoy. Hosana el Rey de salvación, hosana el Dios altísimo, hosana Jesucristo, Jesucristo el Rey, hosana el Rey de salvación, hosana el Dios altísimo, hosana Jesucristo, Jesucristo el Rey. Vamos, levanta tu clamor. Levantamos un clamor por sanidad y redención, y muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Tu pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Ámanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos, y vida sopla hoy. Hosana el Rey de salvación, hosana el Dios altísimo, hosana Jesucristo, Jesucristo
Vamos, canta, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, 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 Hosana al Rey. Hosana, 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 Hosana al Rey. Hosana el Rey de salvación, Hosana el Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hosana el Rey de salvación, Hosana el Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. vamos, levántase fuerte, aplauso fuerte. Sostenga ese aplauso fuerte, fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte, fuerte ese aplauso. Levanta, levanta tus palmas, levanta esos aplausos para Dios. La estéril canta y da gritos de júbilo. Y da gritos de júbilo. Y da gritos de júbilo. Gloria a Dios, mis amados. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Dios me les bendiga grandemente. El Señor les guarde. Salimos, vea, gozosos, felices, alegres y bendecidos grandemente por el Señor. Un feliz almuerzo. Bendiciones del Señor. Un feliz día. El Señor me les guarde. Hermano.